Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos el segundo programa desde este rincón conservador. Juan, bienvenido. Gracias, buenas. Juan Iván, bienvenido. Pedro, Juan. Seguimos con nuestra parte teórica y hoy vamos a hablar de los principios conservadores. Aquellos que ya están o estén un poco familiarizados, conocemos el libro de Russell Kirk, Los 10 principios conservadores. Hoy vamos a hablar, no exactamente de los mismos, pero de alrededor. ¿Qué significa ser conservador? Esos principios generales, ya vimos en el anterior programa que no es una teoría política que parte de la mente, no somos cartesianos, sino parte de la realidad. Pero sí es cierto que hay una serie de principios generales que se pueden aplicar a todo el conservadorismo. Iniciamos el programa. El primer principio que diría Russell Kirk: los conservadores creemos en un orden establecido permanente, anterior a la existencia del ser humano. ¿Qué piensas, Juan? Bueno, que esa es una realidad, ¿verdad? Las condiciones en las que ha vivido la humanidad desde antes que existiera el Estado, que existiera la sociedad, ya había normas, ya había reglas en las cuales convivían las diferentes familias en la prehistoria. Entonces es una condición natural que ha venido evolucionando y se ha ido estructurando con el tiempo, estableciendo las reglas de una sociedad, de un gobierno, de un Estado, pero entonces viene algo evolucionando, pero parte de la naturaleza del ser humano es esa. El concepto de naturaleza, ¿lo podrías desarrollar un poquito más? ¿Qué significa naturaleza en nuestra visión conservadora? Bueno, que no, es aquella parte en la que no interviene el hombre para darle existencia a ese ser, a esa cosa de la que estamos hablando, ¿verdad? Es algo que ya existe y que se tiene sus propias normas independientemente de que uno las acepte o no las quiera aceptar. O sea, existen, son reales y son válidas para... Sí. Diría Aristóteles, definiendo el concepto de naturaleza, es esencia en cuanto al principio de operaciones, es decir, cómo actúa una esencia concreta, que nos viene dada. O sea, un gato actúa como gato, por ahí debe estar Scar, ¿no? Este es un gato muy gordo y muy feliz. Entonces el gato actúa como gato, no puede actuar de otra manera, ¿no? Exactamente. Claro, en el caso del humano es distinto, porque aunque tenemos naturaleza, así creemos los conservadores, la naturaleza humana no la podemos cambiar, ¿no? Exacto. Especialmente con la ideología de género que la quiere cambiar. Pero sobre la naturaleza actúa la cultura, que es lo cambiante. Juan Iván. Desde que nacemos nacemos en una circunstancia dada y con miles de años de tradición y transmisión de conocimiento humano que nos permite incrustarnos en un orden establecido. Ese orden establecido desde la familia hasta el Estado, desde el servicio que te dan de comer hasta los servicios generales de la polis, tiene una lógica y una consecución que ha costado miles de horas, miles de esfuerzo, trabajo y una civilización entera. Entonces, somos beneficiarios de algo que ya está. Y como desde que nacemos tenemos la vida para pagar y contribuir. El conservador asume que nació para deberse a la sociedad y para hacer que la sociedad sea mejor con su presencia. Yo creo que esto es muy importante porque estas visiones hedonistas, extremadamente individualistas, en las que el ser humano asume que solo tiene derechos y no responsabilidades, son el primer ataque al status quo. Sí, y justamente hablando de la naturaleza, o sea, partimos de que el hombre es lo que es. O sea, no podemos ser máquinas, ¿no? Ahí, en algún programa hablaremos del transhumanismo. El gran Miklos Lukács es uno de los expertos, ojalá algún día pueda participar con nosotros. O sea, partimos de que existe un orden anterior al ser humano, ¿no? Como diría Antígona, cuando en esa pelea con Creonte, las leyes ni las pusiste tú ni las puse yo, son anteriores al hombre, incluso a los dioses, en visión griega. Hay un orden establecido y nos tenemos que adaptar a él. La familia no fue un invento humano, es una consecuencia natural de ser seres sexuados y de ser seres procreadores. Es una cosa natural. Sí, ¿no? Tomando lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. O sea, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce que la familia es una institución de carácter natural, no fue inventada por el hombre. Exactamente, es un ejemplo práctico de aquello que entendemos. De acuerdo. El orden previo al ser humano nos impone una serie de condiciones. Podríamos decir, resumiendo mucho,
que entre aquello que se llama conservadurismo, hablando de derecha, y los progresismos, que los de derecha creemos que existe una naturaleza, que existe una esencia de las cosas, que no es cambiable, ¿no? Y los progresistas piensan que no existe esencia, que es elástica. Agarras algo y puedes hacer lo que quieras, ¿no? En esa visión de un progreso sin fin que va pues a la nada, ¿no? Y sin un proceso demostrativo, porque nosotros podemos demostrar que hay naturaleza, en tanto ellos no pueden demostrar que hay elasticidad. Necesitan generar un constructo intelectual para decir que lo que no es, sí es, y eso es salirte de los parámetros científicamente establecidos. Exactamente. Confunden cultura con naturaleza, y nosotros sí lo distinguimos. Lo cultural es lo distinto, pero se tiene que someter necesariamente a lo que existe. A la esencia, ¿no? A la esencia, ¿no? Digamos subordinar, para no ser demasiado fascistas. Ok, subordinar. Bueno, fascistas no se van a llamar seguro, ¿no? Muy bien, esto sería el primer principio que creemos todos los conservadores. Y este es interesante, ¿no? Volviendo un poco al tema de si es una religión o no, los propios ateos, que son conservadores, aunque no creen en esa visión sobrenatural del orden, pero sí entienden que esa creencia es útil para la sociedad, ¿no? Es lo interesante. Muy bien. Diría Kirk, los conservadores amamos las costumbres y las tradiciones. Somos Bilbo Bolsón, o Bolsón, no sé cómo se pronuncia. Bolsón. Juan Iván. Sí, los conservadores defendemos las costumbres y amamos las tradiciones, porque la costumbre finalmente es la consecuencia práctica del marco cultural tradicional. La tradición está por sobre la costumbre. La tradición es una herencia consecuente de un estado cultural que ha demostrado ser benéfico a la comunidad. En tanto, la costumbre es la adecuación individual al concierto social que preserva la tradición. Entonces, para nosotros es muy importante asumir que somos costumbristas en la práctica, pero tradicionalistas en la concepción. Okay. Y cuando defendemos la tradición, lo hacemos por un objetivo eminentemente práctico, porque sabemos que las tradiciones fueron la consecuencia de marcos adaptatorios de la sociedad, de la civilización, para ser viable. Finalmente, si los romanos crearon la Domus y el Pater Familias o la Mater Familias como instituciones, era porque necesitaban garantizar que hubiera más romanos para que hubiera una ciudad más grande y la civilización romana fuera imponiéndose al resto de la barbarie. En esta concepción que nos es tan sagrada a los que somos tradicionalistas, podemos insertar todo lo que es el conservadurismo, porque venimos preservando tradiciones grecolatinas originarias. Ok. Juan. Sí, bueno, pues nada más enfatizar el término de tradición, ¿verdad? Yo creo que la tradición es el resultado del aprendizaje de la sociedad de convivir, ¿no? Vas construyendo, en esa experiencia, en ese vivir, vas construyendo normas, vas construyendo tradiciones, y por eso da la importancia, ¿no? Es un aprendizaje, un conocimiento que sirve para seguir evolucionando a la sociedad. Somos enanos a hombros de gigantes, una de las famosas frases, no me acuerdo si es de Björk o es uno de los clásicos. Claro, aquí el tema sería qué tradiciones y qué tradiciones no. Por ejemplo, ¿no? La famosa tradición de varios siglos de la mordida mexicana, ¿no? Pero bueno, ese sería otro debate. Eso es una costumbre, ¿no? Porque no preserva un marco cultural. Preserva una viabilidad operativa. Buena apreciación. No, pero bueno, en algún momento sí haremos un programa justamente sobre esto, ¿no? O sea, porque si no seríamos inmovilistas y cosa que no somos los conservadores. Pero bueno, muy bien. Amamos las tradiciones y las costumbres. A ver aquí mi chuleta. En España al acordeón le llamamos chuletas. Yo no sé por qué se origina esa palabra, ¿no? Los conservadores nos regimos por la prudencia. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos somos gente reflexiva, somos gente que no actúa por impulso, que trata de evaluar los pros y contras de las circunstancias o de las decisiones que va a tomar. Eso sería la prudencia de una manera muy práctica, ¿no? Ok. ¿Qué sería para ti la prudencia en la teoría política conservadora? Con T sería la decisión desde la ataraxia, o sea, la decisión fría, no sometida a la pasión humana, que te permite en perspectiva tomar decisiones útiles. El que es prudente
siempre busca lo mejor no solo para sí, sino para el contexto. El que no es prudente siempre irrumpe y distorsiona el contexto. Para mí la prudencia es, dentro del conservadurismo, es justamente lo contrario al revolucionario. Al revolucionario francés, al revolucionario comunista, al revolucionario globalista, que parece un poco curioso porque no parece que el globalismo sea una revolución, pero bueno, el conservador ve la realidad con todos sus defectos y no pretende cambiarla radicalmente, porque parte de que el defecto existe. Incluso cosas muy malas, si las quieres cambiar radicalmente, el mal va a ser mayor. Pues ante eso que objetivamente está mal, pondrá los medios para modificarlo poco a poco, no de raíz. Como dicen aquí en México, tirar al niño no me acuerdo cómo se dice, ¿no? Para limpiar al niño lo tiras por el lavabo, ¿no? Pero es claro, aquí no... Es paulatino, ¿no? O sea, exactamente, hay que lavar al niño, pero no tirándolo, porque si no te quedas sin niño, sin... Sí, exactamente, es prudencial, porque no tiene teoría fija para cambiar esto, ¿no? Hablando de la corrupción. O sea, ¿cómo cambiamos la mordida? Pues es muy difícil. Pagándole bien a los policías y bien a la sociedad. Un tema que podremos tratar, aplicando la ley, pero es muy complicado porque es todo un sistema, no se puede llegar, ¿no? Y acabar radicalmente. Entonces, en ese sentido, el conservador es prudente, porque ve la realidad y ve lo posible, ¿no? Muy bien. Preferimos la pluralidad a la uniformidad. Curiosamente, es una de las críticas que nos hacen, que somos fascistas. El fascismo, tanto el fascismo como el comunismo, quieren la uniformidad, y el globalismo también. Exacto. Juan. Bueno, pues cuando hablamos de la pluralidad, yo creo que la sociedad debe entender las diferentes formas de vivir, las formas de ser, las diferentes razas, las diferentes creencias, y buscar la forma de que convivan, ¿no? Siempre y cuando todo sea dentro de la razón, sea sustentado en la ciencia, que realmente tenga un fundamento y no sean cuestiones caprichosas de las personas o de las ideologías si quieren perdurar o penetrar en la sociedad, ¿no? Porque si vamos a depender del pensamiento de cada uno, o sea, de las ideologías de cada uno, pues si cada cabeza es un mundo, el mundo va a ser un caos, caray, ¿no? Porque ¿cuál va a ser la regla? Pues ninguna, pues a eso se refiere el caos, ¿no? Muy bien, Juan, Iván. Para mí es la diferencia entre la sinfonía y el ruido. De 200 instrumentos puedo obtener una nota armónica si bajo un modelo soy dirigido. Sin embargo, si cada instrumento tocara como se diera la gana, sustituiríamos la sinfonía por ruido. Para mí esta pluralidad tiene que ver con que hay roles específicos y hay capacidades individuales que podemos ofrecer a la sociedad y podemos ofrecernos a nosotros mismos, porque también para el conservador es importante hacia afuera y hacia adentro. Yo no voy a ser viable si no primero soy una persona que tiene resueltas sus cosas elementales. Entonces el buen orquestador es aquel que entiende que el triángulo suena bien en un momento de la sinfonía, o que sabe que hay que darle a los violines entrada en otro. El ruido es simplemente cuando estos mismos instrumentos musicales tocan sin ton y son. Sí, exactamente. Yo creo que justamente eso que nosotros llamamos el pensamiento único, donde nosotros justamente nos quieren eliminar de la opinión pública, y a todos los niveles, editorial, libros, películas y demás. ¿Tú te sientes perseguido, Pedro? No me siento perseguido, pero realmente sí, te voy a contar una anécdota. Un profesor homosexual, abiertamente homosexual, profesor de una universidad muy prestigiosa de este país, que en su momento era uno de los centros intelectuales más potentes y más libres, donde yo di clase, me decía ayer en este mismo lugar, yo ya no quiero dar clase ahí. O sea, no me dejan hablar. No estoy hablando de un hombre conservador, un hombre activamente gay, ha tenido muchas parejas, sí es conservador en algunas cosas, ¿no? Él prefiere la monogamia al pluriamor, muy típico en ese colectivo. Pero eso está pasando en las universidades, en las mejores universidades de este país. Está pasando en los medios de comunicación. Y sí hay un intento por una serie de poderes fácticos muy fuertes con muchísimo dinero en uniformar. Entonces, el conservador, volviendo a la realidad, cuando alguien de izquierdas te está hablando de una serie de programas sociales,
lo que hace es pensar, ¿está funcionando o no está funcionando? No por principio dice que no, ¿no? O cuando escucha hablar de energía, de energías renovables, no te va a decir 100% energías renovables, no te va a decir, a ver, sí, y lo otro cómo está, y va a investigar, o sea, como no parte de ideología, y así podríamos hablar de muchos temas, ¿no? Es decir, se plantea y escucha, y como tú has dicho, y ahora voy a poner otro tema que yo no tenía en el guión, pero lo quiero sacar, finalmente el Estado, el conservador quiere un Estado, no tan grande como los comunistas, ni tan pequeño como los anarcocapitalistas, es el que debe regir, ¿no? Por eso amamos, porque entendemos que las soluciones que son complejas, a la hora de escuchar a la gente, podemos sacar mejores soluciones. Decía el gran Aristóteles que cuando preguntas a la mayoría de la gente, suele tener la razón la mayoría. Y a veces ahí la estadística está bien hecha si funciona, en lo que les interesa a ellos, en lo que es cotidiano, ¿no? Si le preguntaras aquí a los vecinos de San Ángel qué piensan de cómo funciona el tráfico, seguro que si consultas a la mayoría te van a llevar a una conclusión adecuada, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, el conservador no quiere acabar con las voces disidentes, porque de hecho no existen voces disidentes, son voces que son escuchadas. Y ahora, uno de los grandes fallos del liberalismo es que cree que el Estado no tiene una función moral. Yo creo que es imposible, y que no tiene una función de llevar al bien moral, que es el que lleva la felicidad, a la comunidad. ¿Tú qué piensas, Juan? Lo que comentaba hace rato también, ¿no? O sea, si cada cabeza es un mundo y cada quien va a querer imponer su forma de vivir y su forma de ver la realidad, pues entonces esto va a ser un caos, ¿verdad? La sociedad. Entonces tiene que haber una normativa social que regule las relaciones entre todos los demás. O sea, no podemos vivir sin un ente regulador entre todos. Ok, Juan Iván. El Estado tiene una función cierta y procede de un consenso, y creo que la palabra clave para el conservador es consenso. Si tú haces una consulta abstracta y le preguntas a la gente si quiere rojo y verde, y la pregunta está mal hecha y la consecuencia de la pregunta no tiene sentido, la consulta no funciona. Sin embargo, si en una situación dada a los que se ven afectados por ella levantas opinión y la enriqueces con otros elementos, que es lo que haría un conservador, entonces la consulta tiene una doble vertiente: conocer qué es lo mejor para el consultado, pero también aportar lo que tú supones que puede suceder. Entonces la función de la autoridad es de conducción, de aportación de elementos que el entorno local, al que los conservadores respetamos y amamos, no puede tener acceso, pero enriquecido de ese entorno local con los elementos que las herramientas públicas te permiten. Entonces yo creo que la palabra es consenso y consulta con sentido. O sea, con sentido, es que ese es el tema, porque el principio liberal, o por lo menos el desarrollo del liberalismo, se entiende que el Estado es neutro y que solamente regula distintos intereses. Me leí hace no mucho un libro de Etos y Polios de Alfredo Cruz, ojalá algún día lo podamos invitar a este programa. Dice, es imposible, es metafísicamente imposible que el Estado no tenga un fin, y si tiene un fin, tiene una moral, no hay manera de quitarlo. Entonces, el Estado tiene que llevar a la sociedad al bien. ¿Quién decide el bien? Es más complicado, eso es cierto, pero inevitablemente tiene una moral. Tiene que decidir. ¿De acuerdo? Totalmente, ¿no? Aquí la cuestión es cuál es el tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en general, aunque eso no lo pone Russell Kirk, yo creo que los conservadores partimos de ese principio básico. Es decir, cuando tú diriges hacia algo. Y claro, ese algo implica una moral. Lo que te lleva hacia ese fin es bueno y lo que no te lleva hacia ese fin previsto es malo. Para no caer en una aparente contradicción, decíamos que el conservadurismo no parte de ideologías. Y las ideologías declaran, a priorísticamente, que van a llevar a la sociedad a un estadio superior mediante su práctica política. La diferencia con el conservadurismo es que permea en la sociedad que el Estado existe para el bien. Para el bien, y que el ciudadano debe someterse a sí mismo a un orden que le permita hacer el bien. Entonces, la libertad se ejerce en función de este bien individual y de este bien colectivo. A diferencia de la ideología, son uno solo. O sea, finalmente, si yo me hago bien, lo que yo decía, si yo estoy dotado para, funciono mejor. Y si funciono mejor, funciono colectivamente. En tanto que la ideología, o en tanto que los estados ideologizados, incluida la 4T, por mencionar uno, lo que buscan es meter en un cartabón lo que ellos creen que es correcto y hacer que los seres humanos se adecúen a ese molde.
Nosotros aceptamos al ser humano en su naturaleza individual, espiritual y material y lo queremos llevar a su mejor potencial a través de muchas herramientas. Exactamente. Y ahí distinguiríamos los bienes que son acordes a la naturaleza humana de por sí, ¿eh? Y los bienes que son opinables, que es mejor, segundo piso o metro, ¿no? Esos son ya bienes particulares que están sometidos a segundo piso en un lugar y metro en otro, ¿no? Exactamente, ya son temas que son discutibles, ¿no? O opinables, podríamos decir. Muy bien. Entonces, preferimos la pluralidad, entendemos que el Estado sí tiene que dirigir la sociedad hacia un bien. ¿Por qué no nos gusta la diversidad? Entendí en los términos de la nueva ideología. Buena acotación. Yo creo que no nos gusta la diversidad porque la diversidad impuesta lo que implica es una ficción. Hablas de lo diverso cuando no puedes sostener lo lógico. Entonces dices, diversidad son 67 o 70, desconozco. 130. 130 géneros en los que el ser humano se autopercibe, ¿no? Sí. Pero la realidad es que todos parten de una diferencia biológica específica entre hombre y mujer, y estas son categorizaciones de uno o de otro. Entonces, cuando tratas de llevar la especie, tratas de llevar la especie a la individualización, lo único que generas es una confusión. Totalmente. Para el conservador ese caos no existe. Lo diverso parte de lo real, y entonces sí aceptamos la pluralidad, pero no la mitificamos, no mentimos sobre ella. No decimos que alguien que quiere ser un perro es un perro, alguien que quiere ser un perro es un loco, o alguien que quiere ser un perro tiene un problema psicológico al menos. Totalmente, ¿no? Sin lugar a dudas. Alguien que necesita ayuda, definitivamente. Hablaremos de la ideología de género, es uno de los temas importantes en la agenda conservadora, ¿no? Como reaccionarios frente a eso, y ya hablaremos más adelante. Muy bien. Siguiendo a Kirk, estamos convencidos de que la libertad y la propiedad están íntimamente unidos. ¿Podría haber libertad sin propiedad, Juan? No creo. No pueden existir, porque si me impides tener propiedad, pues ya no estoy siendo libre, ¿no? Entonces, y un estado donde estén todas tus necesidades resueltas y el Estado te provea de todo, tú tengas un horario de trabajo, quizá de 6 horas, y llegues a, no tu casa, la casa del Estado, pero puedas ir a un bar y puedas tomarte tus cervezas porque te dan unos bonos. El problema es que no tengo libertad, tengo que estar dependiendo de lo que el Estado me quiera dar y cuando me lo quiera dar, entonces realmente no tengo la libertad, ¿no? A lo mejor tengo los bienes o los servicios que puedo usar de los bienes porque no son míos, ¿no? Exactamente, puedo usar los bienes, puedo tener una vida, se puede decir desde el punto de vista de comodidad satisfactoria, pero no tengo libertad, o sea, tengo que depender de lo que el Estado quiera darme. Aún teniendo un Estado muy efectivo, suponiendo que sea un Estado muy efectivo. Sigue siendo. Sigue siendo. Sí, o sea, sigo siendo una persona dependiente de lo bueno que considere bueno el Estado. Y esa parte pues no me deja a mí desarrollar. Don Iván. El mexicano goza de un libertinaje basado en una sana libertad. Cualquier experiencia europea, digamos Holanda, en la que supone que son capitalistas y occidentales, es tal el nivel de intervención del Estado sobre las decisiones privadas que el mexicano promedio no aguantaría media hora viviendo en esa sociedad. Gracias a Dios. Esta libertad para nosotros implica no solo la libertad de decidir cosas, sino también la libertad de entendernos como agentes sociales que aportan o que contribuyen desde una perspectiva única. El mexicano tiene una particularidad, un intelecto, una sagacidad de tal magnitud que en la homologación nunca funcionaría. Para nosotros la pluralidad es la regla. Y entre más plurales somos, esta mesa es un ejemplo, más efectivos somos. Y entre más libres somos, más renunciamos a determinadas libertades para aportar a la gran libertad. Sí, totalmente. Claro, porque una persona que tiene propiedad puede decidir quedarse, irse, venderla, o donarla. Rentarla y tener una cantidad de dinero, porque la libertad es práctica. Partimos de una libertad que no es la de los liberales, que tenemos una libertad ilimitada. Nuestra libertad es limitada, pero es práctica. ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? En cuanto que yo tengo propiedades, me puedo mover, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. Bueno, eso es algo que... Libertad sin propiedad no existe. No existe, totalmente, ¿no? El Estado, por mejor que sea, por más eficiente que sea, que se ha demostrado que no, cuando es un Estado totalitario, se ha demostrado que es ineficiente, pero aún así, finalmente dependerías de un funcionario para que te diera tu bono, para tomarte tu cerveza
o tu taco diario, ¿no? Que es lo que pasa en Cuba actualmente, por ejemplo. Muy bien. Los conservadores amamos las organizaciones que se han generado libremente. La consecuencia de la organización social cuando se da en un mecanismo de interacción siempre deriva en algo virtuoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sumamos nuestras capacidades libres para alcanzar un proyecto, muy probablemente lo vamos a hacer bien. Si nosotros nos vemos forzados a no participar o a participar de determinada manera, esa incomodidad generada que no surge de la voluntad nos va a llevar siempre a hacer las cosas a desgana y mal. Entonces creo que está multiprobado por la sociedad que cuando el impulso y la suma de voluntades se da, va a generar un círculo virtuoso. Cuando se forza, va a generar un círculo vicioso. Entonces, cuando nos juntamos para defender a la familia o para poner un negocio o para cuidar animales y lo hacemos voluntariamente, lo hacemos con gusto y ganas. Cuando nos forzan o cuando la situación social nos obligan, lo hacemos por reacción o con desagrado. Decíamos que los conservadores estamos reaccionando y no nos gusta el término reaccionar porque sentimos que se nos está imponiendo. Ok, Juan. Sí, bueno, es que cuando te obligan y te inhiben la creatividad, ¿no? Cuando es un resultado del trabajo común de la sociedad, de los individuos, estamos abiertos a la creatividad, ¿no? A ver cosas nuevas, a ver cosas diferentes y no a seguir el trazo que nos marca la Claro. autoridad. Fíjate que yo me estaba acordando, preparándome un poco estas pláticas, en Valencia existe, creo que se llama el Tribunal de Aguas, que llega a ser sistema jurídico válido. No sé cómo está incorporado en el sistema del Estado, donde las discusiones que pueda haber sobre el riego se dirimen en la plaza, creo que en la Plaza Mayor de Valencia, no lo sé. ¿Eso cómo se originó? Pues eso no lo originó el Estado, lo originaron entre los regantes. Y llega un momento que se instituye, ¿no? Entonces, claro, volviendo al tema de la atención, ¿qué ha funcionado? ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿No? Los clubes de tenis, yo que soy jugador de tenis, ¿qué ha funcionado? Pocos, porque la especulación se está comiendo todos, pero aquel que perdure, es decir, esta gente sí está manteniendo una sociedad justa, fuerte, que está dando un servicio, ¿no? Y se enfrentaron, mientras que los otros murieron. Y en todas las otras organizaciones, es decir, miramos las cosas y aquellas que no funcionan, ¿qué le pasa? Se mueren de forma natural y las otras perduran. Es decir, preferimos lo orgánico. Una de las figuras, que no sé dónde lo saqué, pues no sé de qué autor, pero me parece muy, muy lógico. Para nosotros la sociedad es como una planta que crece, volviendo a tu ejemplo, de forma natural, pero tú no puedes agarrar una planta y estirarla, no crece, se rompe. Entonces, cuando entiendes la sociedad como un sistema orgánico, vivo, que se mueve, lo observas. Entonces, si aquí nació una rama que es muy frondosa, pues hay que estimularla. Desde el Estado, protegerla, incluso animarla, ¿no? Pero sí, somos... Por eso también, volviendo al tema de la pluralidad, las organizaciones que nacen en la sociedad civil son plurales, distintas y a veces contradictorias, porque esta se opone a esta. Pues las dejas, a ver qué opone cada uno. Hay otra vez una falsa dicotomía. El Estado nace de la sociedad civil. Exactamente. Y si el Estado no se debe a la sociedad civil y no se retroalimenta de la sociedad civil y se convierte en una autoridad distante a la autoridad civil, el Estado fracasa. Tenemos que entender que el Estado puede sostenerse por sus medios durante un tiempo, quizá largo, contra la voluntad popular, pero no perennemente. Los estados funcionales, como la democracia americana, provienen de instituciones como el caucus, que era lo que los indios americanos hacían para elegir a sus gobernantes en una asamblea abierta. Y eso se consolidó y se convirtió en un sistema que triunfó sobre el modelo occidental de la monarquía que prevalecía en aquel momento. ¿Por qué? Porque la gente estaba a gusto con ese modelo. Exactamente, porque nace de la base. Sí, totalmente. Cuando el Estado norteamericano se convierte en Estado opresor por los demócratas, pues empieza a fracasar en su consecuencia. Los conservadores creemos que debe haber una tensión entre la libertad y el orden, entre lo mudable y lo eterno. Juan. Y bueno, es que si tenemos libertad sin orden, pues eso sería un libertinaje, ¿no? Sería un caos. Entonces teníamos que tener la flexibilidad de tener una libertad, pero siempre acotada, ¿no? Yo hablo de cómo los ríos que no tienen
cauce, pues no has marcado el cauce, entonces pues cualquier crecimiento de una venida de agua, pues se desbordan, inundan pueblos y regadíos, etcétera, ¿no? Entonces es importante que ese río, que tiene una fuerza, que tiene una potencia, pues que tenga una canalización que le permita realmente tener un cauce y no salirse de ahí, porque generaría problemas adicionales. Bueno, Iván. El orden tiene un principio de lógica superior, que es que llegamos a un determinado acuerdo para alcanzar un determinado objetivo. Si no estamos claros en que este orden se debe a un acuerdo y deriva en un objetivo, el orden de suyo se vuelve incómodo. Okay. Entonces tenemos que entender y asumir que para los conservadores estar planteando los objetivos es un ejercicio diario, porque refrenda lo que queremos, y estar planteando la comodidad del pacto es otro, porque permite que se viabilice. Ok. Fíjate que en la reflexión acerca de lo que es la libertad y el orden, me parece espantosa la definición de Milley, que no sé dónde la ha sacado algún autor, respecto irrestricto al proyecto del prójimo. Yo siempre digo, pues es que hay proyectos del prójimo que son completamente inadmisibles en la sociedad, ¿ok? Y lo que hace uno en su casa, si se destruye, por ejemplo, la droga, si se destruye él, cuando sale a la calle me afecta. Claro. Al fin y al cabo lo voy a tener que pagar yo, de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo. O la pornografía, otras muchas cosas. Pero, por ejemplo, que a lo mejor sería un tema que podríamos tratar, la prostitución. En la Edad Media, incluso la Edad Moderna, en toda Europa, yo no sé, supongo que aquí también, existían las zonas de tolerancia. La sociedad entendía que aquello no era sano, que no existía, que no era sano, pero entendiendo la naturaleza humana, la debilidad, que era mejor tolerar una parte apartada, valga la redundancia, no aceptada socialmente, pero tampoco decir, te dejo un escape. No está bien, socialmente te lo castigo, pero entiendo, ¿no? Entonces puede ser un ejemplo, ¿no? de situaciones donde permites la libertad en ciertos sectores porque el excesivo orden puede llegar a peores, ¿no? Y volviendo al tema de la prudencia, en cada sitio, en cada lugar se podría poner más o menos apretar, ¿no? ¿Estarían de acuerdo un poco con el ejemplo? Sí, al final el ejemplo que pones de la zona de tolerancia, eso es hay un orden, o sea, no desaparece. Sí, está ordenado, no desaparece, ¿verdad? No en cualquier sitio, no en cualquier lugar. Exactamente. Okay. Pero además es volitivo. Yo decido sujetarme al orden y entonces lo fortalezco. El problema del liberalismo es que llega a un orden dado y busca transformarlo sin sustituirlo con otra cosa que la voluntad del individuo. Entonces ahí choca la estructura del acuerdo de todos sobre la voluntad del respeto de alguien que quiere imponerse, y esa minoría o ese personaje se impone incomodando al resto y vuelve a funcionar el modelo. Exactamente, ¿no? Y justamente otros fallos del liberalismo, que ya habrá varios programas sobre eso, es que el liberalismo se aprovecha del orden social que permite esa supuesta libertad. Y como tú has dicho, si un señor llega, como le pasó al Zapatero estos días, llámame de hombre cuando soy mujer o viceversa, y el pobre Zapatero dice, bueno, si es uno, pues no pasa nada, pero si hay 40, me estás obligando a mí que haga cosas que no quiero. Entonces, y además con la fuerza del Estado. Y con la fuerza del Estado, ¿no? Entonces tú dices, claro, y uno a veces no se dan cuenta que justamente ese liberalismo, cuando fomenta tanto la libertad individual, llega a la coerción social, que es al revés. Somete a la sociedad a la... Pero bueno, eso sería, si ustedes están de acuerdo, uno de los grandes temas que vamos a tocar, porque el liberalismo nos está haciendo mucho más daño que el supuesto neomarxismo, ¿no? Pero bueno, dará tiempo a hablar de esos temas. Y seguramente habrá temas que no vamos a coincidir, volviendo al tema de la pluralidad. Ok. Pues por último, eso tampoco lo dice Kirk, pero lo digo yo, que no soy tan listo ni tan versado como Kirk, pero una de las definiciones del conservadurismo es que es local, por definición, y yo no soy por definición. ¿Estarías de acuerdo con eso, Juan? Sí, dependiendo de la cultura, de las reglas de cada país, de las tradiciones de cada país, se va acoplando, ¿no? a cada región, a cada país. Claro, porque es prudencial. Sí. O sea, el tema de usos y costumbres, España no lo tiene. Se ve absurdo. O sea, ¿qué hacemos con los indígenas en España? Pues no hay indígenas. En España hay gitanos, ¿no? Viviendo como comunidad pequeña o separada, ¿no? Como las minorías.
pues sí es distinto, ¿no? Juan Iván. Sí, lo local tiene una implicación adaptativa, o sea, si tú estás en la realidad, estás en una realidad local. El problema de la visión universalizada de los grandes medios de comunicación es que generaron un modelo de vida que no puede necesariamente exportarse, y entonces se genera el fenómeno de la tropicalización. Y la tropicalización no es otra cosa que tratar de ser lo que no soy en un referente que no me pertenece. Intentando ser lo que no puedo ser, por otra parte. Intentando ser lo que no puedo ser, pero al final del día lo más interesante y conservador del asunto es que logrando una mezcla que sí puede tomar determinados preceptos de aquello que viene de fuera para adaptarse a la localidad. Entonces, lo que es importante en el conservadurismo es el monitoreo. No podemos pretender que lo local siempre prevalezca por sobre lo general, pero sí tenemos que entender que el elemento local es el que va a dar la pauta para el conservadurismo auténtico. Primero tengo que reconocer lo que soy y en dónde estoy y hacia dónde me muevo. Con esa regla, pues no voy a traer bermudas en la nieve, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, yo también el ejemplo, seguro que leyeron a México, Tierra de Volcanes, ¿no? ¿Se acuerdan? Inicia el libro con esa anécdota de esa trilladora de finales del siglo XIX que, extraordinaria en Estados Unidos, cuando la trajeron para acá, pues no funcionaba. ¿Por qué? Porque el trigo allí era más gordo, más estrecho que aquí. Entonces ponía ese ejemplo, ¿no? Y yo creo que es muy... Es decir, ¿el federalismo norteamericano ha funcionado en México? No. Yo creo que no, porque lo importamos en el siglo XIX, cuando venimos de una realidad virreinal mucho más centralizada, que respetaba más la pluralidad, curiosamente, ¿no? Que llevaba más historia y cada lugar tenía. Entonces, claro, sí, el conservadurismo es prudencial. Es prudencial, sí. Por lo tanto, lo que se puede hacer en Perú no necesariamente sirve en México. No, quizá un ejemplo ahorita que lo estamos viviendo mucho es cómo ven las mujeres árabes a las mujeres occidentales, ¿no? Ven a las mujeres occidentales y se escandalizan. Como unas pelandruscas, que diría mi abuela. Exactamente. Bueno, sí. ¿Le suena esa palabra, pelandruscas? Me suena, pero se entiende. Entiendo, se sí. entiende. Igual al revés, ¿verdad? O sea, si tú les presentas el modelo de vida de las mujeres árabes a las occidentales, ellas se escandalizan. O sea, lo que pasa es que no podemos juzgar una sociedad con los criterios de la otra. Esa es la parte importante. Pero a la vez existen unos criterios universales, que están los derechos humanos. Esa conciliación, tú lo has dicho muy bien, no siempre lo local tiene que prevalecer. De acuerdo. Y yo pensaba en los usos y costumbres, que no los conozco mucho, pero a veces he escuchado que sí hay excesos, ¿no? Incluso palizas, ¿no? Como que el uso y costumbres que al disidente, creo, no, repito, no es mi tema. Tú dices, bueno, aquí hay una tradición, distinción entre tradición y costumbre, que tú decías, o una costumbre que no es adecuada, entonces esa costumbre debería ser cambiada, prevaleciendo el criterio universal del derecho humano, la dignidad de la persona sobre lo particular. Para terminar, para cerrar... Sí, las mujeres chamulas sometidas y caminando delante del hombre, pues deberían ser equilibradas, sin romper con su lógica chamula, pero llevando el principio de la igualdad. O la venta de niñas de 12 años para casarse, ¿no? Exacto. Que pasa en algunos pueblos de Oaxaca, de Chiapas y demás, ¿no? Un colofón para este segundo programa. Pues bueno, creo que queda claro que la parte importante de esto que acabamos de revisar es que hay una racionalidad profunda en el ser conservador, que no dependemos de las ideas de las personas, sino hay un pensamiento objetivo, realista, que norma la conducta de las personas conservadoras. Ok, Juan Iván. Los conservadores somos por antonomasia cultos. ¿Qué quiere decir esto? Que entendemos la cultura y partimos de ella. Y esa cualidad que los conservadores tenemos nos permite hacer buenos gobiernos, porque lo que buscamos es que lo mejor de lo que exista prevalezca y lo mejor de lo que puede ser sea. Entonces, en esa doble función, sin duda alguna el conservadurismo es una gran tradición política que pueda adaptar las costumbres de su práctica a los entornos distintos. Claro, porque por definición nuestro bagaje cultural tiene pues lo que tiene la humanidad, lo que ha servido es útil, ¿no? Entonces sí es cierto, yo estoy de acuerdo, el conservador tiene que ser culto, porque el que no es culto se lo lleva la corriente. El camarón que no se mueve se lo lleva la corriente, porque el resto, ante la propaganda brutal, se deja llevar. Es muy fácil ser progresista hoy día, porque todo te lo permite, todo te lo favorece.
Entonces, es muy fácil militar el progresismo, pero ser progresista es muy difícil, ¿no? bueno, Eso porque de va que un día contra, te corten y porque luego, realmente hombre. finalmente en su vida práctica se contradicen, pero bueno, finalmente yo creo que la conclusión de este programa sería decir, si queremos ser verdaderamente conservadores tenemos que ser formados, tenemos que conocer nuestra tradición para enfrentarse con herramientas. Ahora, se robaron la palabra progresista, porque es una palabra que tiene una Totalmente. bonita connotación, y estos la utilizaron Otro de los salvajemente. programas que haremos justamente con el tema del vocabulario, ¿no? El vocabulario, Sí, qué lenguaje. vocabulario conviene usar y no usar, usando el famosísimo Lakoff, nunca uses el lenguaje del adversario, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención. Si les gustó, darle like, retuítenlo, retuitétenlo. Repóstenlo. Repóstenlo, difúndanlo y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde, muy buena noche o muy buen día. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Pedro. Aníbal.